Felipe, nueva teoría del presidente Petro de la conspiración, que el presidente Petro, desde la carta de Leiva de hace 3 días, el presidente Petro está hablando de complot, de conspiración para derribarlo. Y ya metió a Mario Díaz Balart, que es un representante a la Cámara de Florida, en el Parlamento, en el Capitolio en Washington, que en esa conspiración están Leiva, Díaz Balart, de la extrema derecha republicana, dice el presidente Petro. Pero ayer matizó un poquito sobre el representante Díaz Balart. No, pero ya voy para allá. Diría el bolillo hecho reversa para atrás. Ahora metió al un líder gremial máster, ¿no? Sí, Felipe, ahora, y esta es la noticia desde ayer, el presidente Petro sacó la teoría de un líder gremial que se ha aliado a mi exfuncionario, se refiere a Leiva, y con él... Sí, al viejo Cucho, no sé qué, sí. Óigame esto. Con él se alió este líder gremial a organizaciones narcotraficantes en armas para, a través de lo que llaman acuerdo nacional, tumbar al presidente. Tristemente, el senador de los Estados Unidos, Díaz Balart, por ignorancia, ha terminado en esta alianza. Que Díaz Balart, alguien por favor, que le diga al presidente que Díaz Balart no es senador, es representante de la Cámara. Que son dos cosas diferentes. Sí. El líder gremial, porque el presidente da pistas de quién es el líder gremial. No lo ha mencionado. No lo ha mencionado, pero porque, sí porque todos los líderes gremiales amanecieron hoy delitos, pensando, ¿no? ¿seré yo? No, pero si usted se fija en la nota, en la acusación del presidente... No, pues esto tiene... Cita una nota del órgano de difusión de la Casa de Nariño, que es RTBC, el canal que pagamos todos los colombianos, en donde entrevistan al senador Wilson Arias, que revela lo que él dice es la prueba del delito, un documento, un acta con membrete de la ANDI, donde se habla de un gran pacto por la salud. Entonces el presidente Petro y eso consideran que esa es la prueba de que hay un golpe de Estado en marcha. No, pero el presidente, lo que es más grave, Felipe, el presidente Petro coge un documento de la ANDI que es cierto, está trabajando temas de salud para lograr una convocatoria, eso es lo que dice el documento. Sí. Coge eso como una prueba de una conspiración y alianza con narcotraficantes para tumbarlo. El presidente Petro pues pero está... esta sí ya es... esta sí ya es la más descarada, ¿no? Esta sí ya es la más atrevida, de verdad. Es que el presidente no puede estar... Este es el golpe blando 6.0 o 7.0. Yo ya no sé cuál es. No, por ahí pasó la cuenta, sí Aurelio. Es más atrevido. Pero pues hasta ahí me llegó. Como el presidente de la República, y la acusación es muy grave, Felipe, hago un paréntesis en el tema del Papa para contarle a los oyentes que el presidente Petro ve un parlamentario norteamericano, un exministro de su gabinete y un dirigente gremial, que es Bruce McMaster, en una conspiración con narcotraficantes en armas para tumbarlo, y mete en la misma talega un acuerdo nacional. Lo que se sabe hasta el momento sobre la tesis que está manejando el gobierno. Felipe García. Hola, Néstor. Sí, señor, el presidente Gustavo Petro volvió a insistir públicamente en que se está gestando un intento de golpe de Estado en su contra. En su cuenta de X escribió el primer mandatario lo siguiente: un líder gremial se ha aliado a mi exfuncionario y con él a organizaciones narcotraficantes en armas para, a través de lo que llaman acuerdo nacional, y esto lo hace en comillas simple, tumbar al presidente. Tristemente, al senador de los Estados Unidos, Díaz Balart, ya sabemos que es un representante de la Cámara, por ignorancia ha terminado en esta alianza. La ANDI pretende darle un golpe de Estado generando crisis en el sistema de salud. Eso fue lo que dijo a través de su cuenta de X el presidente Gustavo Petro, y obviamente el líder gremial al que hace referencia el presidente es Bruce McMaster, presidente de la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Sin embargo, los hechos detrás de esta acusación muestran un panorama distinto. Lo que está ocurriendo realmente es la conformación de un amplio movimiento ciudadano en defensa, dicen ellos, de la salud pública en Colombia. Más de 100 organizaciones médicas, científicas, académicas, congresistas y representantes de la sociedad civil están impulsando una movilización nacional para exigir al gobierno del presidente Gustavo Petro que respete y cumpla las decisiones de la Corte Constitucional y demás autoridades frente al sistema de salud, como recordemos el pago de los presupuestos máximos y de la unidad de pago por capitación, además de conformar mesas de concertación para analizar y ajustar estos valores. Pues ya Néstor, Bruce McMaster ha sido una de las voces que ha manifestado preocupación por el deterioro
deterioro del sistema de salud, pero no está actuando en solitario. Esta iniciativa se enmarca en una propuesta colectiva ante lo que muchos consideran una grave crisis de salud y un incumplimiento reiterado por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Bueno, una preocupación por el sistema de salud no se puede volver, aquí me da pena con el presidente Felipe, en un golpe de Estado y alianza con narcotraficantes. Tema en el que el presidente Petro, además, jugando con Cantela, está metiendo a un parlamentario de los Estados Unidos. De ese parlamentario en Estados Unidos ha hablado esta mañana el embajador en Washington, el embajador colombiano ante la Casa Blanca en Washington, Juan Camilo. Néstor, fue en las últimas horas a propósito de una conferencia de prensa que citó el embajador en compañía del ministro de Defensa y de la ministra de Justicia para dar un balance sobre una agenda que adelantaron aquí en Washington y naturalmente se vio marcada esa conferencia por lo que fueron las acusaciones del presidente Gustavo Petro en contra del representante republicano Mario Díaz Balart, quien recordemos también nos dijo hace un par de días que el presidente estaba alucinando. Naturalmente este tema, según lo que dijo el embajador, no ha hecho parte de ninguna reunión por parte de autoridades colombianas en sus encuentros con autoridades de los Estados Unidos. Particularmente, por ejemplo, la ministra de Justicia dijo que en sus reuniones con la Fiscalía de aquí de los Estados Unidos no había presentado ningún tipo de información al respecto porque ella no está enterada. Pero llama la atención la respuesta del embajador sobre cuál es su opinión frente a estas acusaciones del presidente Gustavo Petro y si las ha comentado ya con el representante Díaz Balart. Escuchemos. ¿Usted cree que el presidente dice esto, embajador, por las reuniones que sostuvo Díaz Balart, por ejemplo, con el expresidente Uribe, con Efraín Cepeda? No me pongo a especular sobre por qué lo dice, pero yo creo que el presidente da las explicaciones que debe dar. ¿Y usted lo cree? Yo sé el tema siempre le creo al presidente porque conozco su honestidad, pero yo creo que son asuntos que son más complejos y que por lo tanto la información que uno tiene, que tenemos aquí, no nos permite ir más allá de lo que hemos dicho. A ver, allí baja bastante el tono de voz el embajador cuando le preguntamos, ¿usted lo cree? Responde que, bueno, que él siempre cree en la honestidad del señor presidente, pero que un tema como este es mucho más complejo y que no tienen información para ir más allá de esto. Pero digamos que la postura del presidente Gustavo Petro y la acusación grave en contra de Mario Díaz Balart también ponen en una posición compleja al embajador de Colombia ante Estados Unidos porque él tiene diálogos constantes con Mario Díaz Balart, naturalmente porque él es presidente del subcomité de apropiaciones para el hemisferio que está en medio de discusiones para asignación de recursos para Colombia. Entonces, obviamente estas acusaciones complican un poco más el trabajo del señor embajador, Néstor. Sí, 8:40 pues queda en un aprieto gigante porque claro, dice yo creo en la honestidad del presidente Petro, pero... y ahí es donde viene la relación con el gobierno de los Estados Unidos. El líder gremial al que se refiere el presidente Petro es Bruce McMaster, el presidente de la ANDI. Doctor McMaster, buenos días. Buen día, Néstor, gracias. Debo preguntarle, doctor Bruce, ¿usted está aliado con Álvaro Leiva? Imagínese usted, eso es lo que está diciendo el presidente. ¿Usted está aliado con organizaciones narcotraficantes en armas? Imagínese qué acusación tan grave, ¿no? Y qué acusación tan calumniosa realmente, ¿no? ¿Usted está aliado con el parlamentario Mario Díaz Balart de los Estados Unidos? No, infortunadamente no lo conozco. Me gustaría conocerlo, pero pues tampoco estoy aliado con él, imagínese. A ver, ¿cuál es el origen de esta muy grave acusación de que el líder del principal gremio de empresarios en Colombia, doctor McMaster, está intentando, aliado con delincuentes, tumbar al presidente de la República? Pues ese es un gran misterio, Néstor, porque yo no me alcanzo a imaginar cómo por la mente del presidente pudo haber pasado esto y cómo además se atreve a decir semejante o a emitir semejante concepto. Yo me imagino él tiene su conversación con el ex canciller Leiva, que todo el país ha estado observando, digamos, con atención, y alguna gente pues en forma, digamos, muy preocupada. Hubo la conversación también con el parlamentario Díaz Balart durante los últimos días, de la cual todos fuimos testigos, y por otra parte nosotros en la ANDI pues estamos haciendo nuestra tarea en una cosa completamente distinta, en muchos temas, pero en este caso es el tema de salud, y me refiero al tema de salud, Néstor, porque el presidente con su trino lo pone como
lo pone citando, digamos, a una noticia que saca RTBC, como dijeron ustedes ahorita, en donde está hablando de una iniciativa en la cual nosotros hemos venido participando y en la cual estamos completamente convencidos alrededor de la necesidad que existe hoy en día en Colombia de defender el sistema de salud, más allá de la reforma, más allá de la... Es que esto ha funcionado de la siguiente manera. Un parlamentario que se llama Wilson Arias tiene unos documentos de la ANDI. Va a la oficina de prensa de la Casa de Nariño, que es RTBC, le hacen una entrevista y dicen que esa es prueba de una conspiración. Eso lo coge el presidente Gustavo Petro, ese pedacito de Arias y de RTBC dice, esta es la prueba de que hay un líder gremial que me quiere tumbar. Esa es más o menos la cadena de hechos como viene sucediendo. Quiero preguntarle qué es lo que está denunciando el primer eslabón de esta cadena, que es Wilson Arias. Sí, él está hablando justamente de esta iniciativa de la cual le estaba hablando ya usted ahorita, que es la iniciativa, que es una iniciativa muy plural en donde hay pacientes preocupados, hay sociedades científicas, hay universidades, hay empleados de la salud, hay gremios, hay centros de pensamiento económico, donde de alguna forma nos hemos venido reuniendo alrededor de una angustia que es la angustia de los colombianos en este momento, y es el hecho de que el sistema de salud está teniendo, digamos, realmente o está enfrentado, digamos, a una inmensa crisis en este momento, y que de alguna forma sentimos todos nosotros, esto no puede suceder sin que nosotros hagamos todos nuestros mejores esfuerzos por evitar esta crisis. Parte de las preocupaciones que hemos tenido y las que he tenido yo particularmente ha sido, por ejemplo, la forma como el Ministerio de Salud ha ignorado completamente las órdenes de la Corte Constitucional, incluyendo algunas que le decían pague, por ejemplo, los presupuestos máximos, revise la UPC, la UPC es insuficiente, no tenemos en este momento, el sistema no tiene recursos. ¿Este documento, doctor Bruce, del que estamos hablando, es un documento reservado, restringido de la ANDI o es un documento público? No, era básicamente una ayuda de memoria de esa reunión donde se habla de esos temas en particular. Y una de las grandes preocupaciones que hemos tenido en esto, para redondearle esta historia, una de las preocupaciones que hemos tenido es que hemos intentado todo. Hemos ido a la Procuraduría, hemos ido a la Corte Constitucional, hemos puesto derechos de petición. RTBC y Wilson Arias se están poniendo, y el gobierno y el petrismo, que ese era un documento ultrasecreto que prueba que la ANDI está en el golpe de Estado. Ahora, es muy grave, digamos, que cuando una organización ciudadana o una organización de ciudadanos se une, digamos, a tratar de generar una acción que es una acción democrática, una acción además absolutamente legítima de defensa, en este caso de los pacientes del sistema de salud, entonces el presidente, que además siempre ha sido tan aguerrido en la defensa de sus causas, entonces considere que eso es un golpe de Estado. Imagínese si uno hubiera actuado, digamos, con la mitad del énfasis o la mitad de la fuerza que él ha actuado, por ejemplo, alrededor de la consulta popular. Es decir, él puede hacer todo lo que hace, él puede hacer todo lo que dice, lo puede decir en forma muchas veces muy desobligante y atacando a mucha gente, pero si nosotros nos reunimos en forma democrática a tratar de armar, digamos, un movimiento que ojalá sea ciudadano, amplio, para la defensa de los pacientes, para que no se muera la gente, porque necesitamos en este momento además de alguna forma hacerle caer en cuenta al gobierno del inmenso error que está cometiendo y del costo que esto implica para la vida de los ciudadanos. Cuando hacemos eso, entonces ahí estamos dando un golpe de Estado. Es una situación bastante compleja. Además, le voy a decir, esa afirmación, así como la hace el presidente, pues la considero inclusive peligrosa. Es decir, que en este momento vaya a haber, digamos, grupos de ciudadanos que crean que nosotros estamos haciendo lo que dice el presidente, con las alianzas que plantea el presidente, que serían sin duda algunas alianzas criminales. Es por lo menos peligroso, digamos, para los que estamos de alguna forma tratando de emitir nuestra opinión. Eso para la democracia lo veo como muy grave, Néstor. Y este movimiento, doctor McMaster, ¿tiene alguna intención política, no sé, lanzar candidatos en las próximas elecciones? Cosa que de pronto el presidente Petro está interpretando como una amenaza a su proyecto político, una desestabilización de su gobierno, inclusive un golpe de Estado. Yo le diría, Víctor, que si fuera así, el presidente tendría que aceptar que hubiera gente que montara o que armara movimientos políticos. Pero la respuesta es no.
no hay además es parte de lo que hemos dicho en múltiples ocasiones. Por ninguna razón esto puede ser entendido como un movimiento a favor de nadie o como una plataforma política para nadie, porque perdemos la legitimidad de una causa que tenemos hoy en día, que es una causa meramente humanitaria, y se lo digo, humanitaria. Eso que sucedió, por ejemplo, con el tema de los medicamentos, porque sencillamente no se estaban pagando los recursos o no se pagan los recursos, o el cierre de la cantidad de servicios que estamos viendo hoy en día, o los retrasos que se están dando en la atención a los pacientes, pues son temas humanitarios, son temas de personas que están sufriendo cosas en este momento. Y le digo una cosa, un poquito casi que a todos nos mueve en este momento el hecho de que no puede ser que esto esté sucediendo en nuestro país en este momento y nosotros no seamos lo suficientemente enfáticos en defenderlo. Porque de alguna forma, digamos, nos metieron en una discusión ideológica, nos metieron en una discusión política y no se trató simplemente de decir, bueno, hacemos esta carretera o pero no la en hacemos. algún momento, estamos jugando doctor Bruce, con la vida de la gente. En algún momento esta historia saltó de ser un documento sobre salud a ser una alianza con narcotraficantes en armas. Le repito una pregunta, doctor Bruce, porque pues yo quiero tener la claridad. Sí. ¿Usted, no, hágalo tranquilo. ¿Usted se ha reunido con algún narcotraficante? Pues yo espero que no, es decir, en el sentido de que yo con ninguna persona que yo haya sabido que está por fuera de la ley me he reunido nunca en la vida. ¿O de dónde con saca el presidente que usted está con narcotraficantes en armas en un plan para tumbarlo? Esa es una pregunta que hay que hacerse al presidente, porque a él le nacen unas ideas de tanto en tanto que, en mi opinión, son, por decirlo menos, digamos, exóticas y delirantes, que hay que preguntarle de dónde salen y por qué se atreve a plantearlas y por qué se atreve a acusar a las personas de eso. Imagínense que nosotros cada idea que tenemos sobre él saliéramos nosotros a plantearla públicamente. Usted no se imagina la cantidad de cosas que me han escrito personas que vieron esos trinos ayer y hoy sobre la opinión que tienen del presidente. Pero bueno, esas son opiniones personales, pero es que este señor es el presidente de la República, que además tiene pues pura capacidad de vocería, que es inmensamente mayor que toda la de nosotros juntos y que le genera, digamos, a la población ideas que pueden terminar siendo ideas peligrosas y que pueden terminar siendo ideas, digamos, peligrosamente manipuladas y tergiversadas. Sí, doctor McMaster, el presidente en su trino habla de reuniones con un exministro de su gobierno y habla de la búsqueda de la salida del poder de Gustavo Petro a través de un acuerdo nacional. ¿Eso se ha hablado en las reuniones de creación del movimiento Todos por la Salud? No, pues imagínese, es que son dos temas, es decir, no sé cómo llega él de la salud a esas conclusiones, no tengo ni idea. Pero se ha hablado en esas reuniones de buscar, en aras de sacar adelante las reformas, un acuerdo nacional de todos los sectores que busquen superar la crisis actual, no solo en la salud, sino en otras áreas de la vida de los colombianos. No se ha hablado de necesitamos pronunciarnos en forma suficientemente enfática para que el gobierno salga de su error, para que el gobierno entienda cuál es cuáles son las consecuencias del actuar digamos, en respecto al sector, y que ojalá lo corrija pronto. Para nosotros lo importante en este momento es que no pase un día más sin que haya pacientes que no son atendidos, que no pase un día más con demoras en los medicamentos, que no pase un día más con procedimientos, por ejemplo, de enfermedades huérfanas que no se hacen. Esa es la única. Le digo, ni siquiera hemos hablado y hemos dicho que ni siquiera lo vamos a hacer porque no es parte de nuestra lógica, va a hablar de los temas de reforma de la salud, porque esa sí que es una discusión que entra un poco en lo político. Y dijimos, no, lo que nosotros necesitamos en este momento es verdaderamente lograr que el gobierno sea consciente de cuáles son las consecuencias de su actuar respecto de los temas de salud hoy día. No, pero es que tener una posición o una crítica o una diferencia con el gobierno sobre el tema de salud no puede ser que lo vuelva uno conspirador. Doctor Bruce, ¿usted se ha reunido con Álvaro Leiva de casualidad? Álvaro Leiva fue a mi oficina hace unos meses en una reunión que él me pidió y ya, eso sucedió. ¿Eso fue hace cuánto? Eso fue hace unos mes y medio más o menos. Sí. ¿Y le habló de lo que publicó después en las cartas? No, él me habló de que estaba preocupado con todo lo que estaba pasando y tal. Él lo oí durante
durante un tiempo largo y no más. Yo con él no tengo una relación cercana. ¿Y no será que el presidente Petro se enteró de esa reunión? Puede ser, habrá que preguntar cómo. Pero puede ser que se haya enterado de esa reunión, pero eso no significa que yo no creo que todas las personas con que se hayan reunido con Leiva de alguna forma hayan sido de alguna forma calificados de la forma en que él está calificando. Álvaro Leiva le habló a usted de la necesidad de contar con el apoyo de los empresarios para sacar adelante un acuerdo nacional, doctor McMaster. No. ¿En esa reunión le planteó la salida del poder de Gustavo Petro? Más que eso me planteó como una preocupación que él tenía, que al final lo termina diciendo en la carta en que él está, en la carta que él publicó, perdón. Vale. Pero ¿el reunión que terminó en qué términos o en qué? Vengo aquí a decirle esto y... No mucho más. Yo también me pregunté por qué me buscó, pero Sí. no mucho más. Sí. Doctor McMaster, ¿usted ha pensado en denunciar penalmente a la presidenta de la República, pues porque le está atribuyendo la comisión de unos delitos? Pues esa es una pregunta que me estoy haciendo, Felipe, porque no tengo la menor duda de que es grave lo que él hace, pero no solamente por el tema penal, sino por el tema incluso personal. Es decir, ¿en qué peligro nos está metiendo el presidente a nosotros por cuenta de hacer esas afirmaciones en un país tan polarizado, en un país tan radicalizado? Esa es una pregunta que me estoy haciendo y pues tendré que hablarlo con los abogados. Vale. Doctor McMaster, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, Néstor. Muy amable. La respuesta.